Y el tercer elemento era de que si había injerencia de parte del regidor. ¿Y qué es lo que sucede en la discusión? ¿No? Porque uno tiene que analizar lo que sucede. En la discusión se centran en supuestamente una falsedad de un documento, de un peritaje, y se pasan discutiendo el peritaje cuando el fondo era demostrar de que él no había tenido injerencia en la decisión que tomaba el Ejecutivo. Porque se discutió de una carta que él presenta oponiéndose y haciendo de conocer que es su primo hermano, el trabajador. Pero lo deja ahí, o sea, la investigación no ha avanzado más, por eso llama la atención eso, porque se supone que la comisión debía haber investigado, haber invitado al jefe o al presidente de la comisión que ha hecho esos procesos y saber si la carta que presentó el señor Vladek había llegado a sus manos para que él pueda tomar decisiones. Tampoco lo presentó al Pleno, tampoco lo presentó al jefe de personal, no lo presentó al jefe de PEO, simplemente no le hizo el seguimiento al documento que él presenta. Entonces la pregunta es, entonces, ¿dónde está su labor de fiscalización? Pero eso no se discutió. Se volvió al tema nuevamente de que el peritaje decía que estaba alterado, adulterado, y yo vuelvo a repetir, asumiendo de que sea cierto que no esté adulterado, eso no demostraba de que el regidor no había tenido injerencia en la toma de esa decisión. Porque él no ha hecho el acto. Es Sí. decir, él no ha corregido probablemente del documento que se habla. De puño y letra de él, Claro, no. no, debe ser el personal administrativo, ¿no? Que lo reconoció, inclusive cuando le llamaron a la secretaria, dijo, usted ha alterado, sí, ha alterado. Pero vuelvo a repetir, es una carta en la cual él la señala y que de acuerdo a la ley debe haber entrado inclusive por mesa de partes, en el que él se opone a ese contrato. ¿De qué fecha es esa carta? Es de la primera, creo, de la primera... ¿Del primer concurso? Del primer concurso, porque hay varios concursos posteriores que participa, inclusive este año. Vuelve a participar y recién el mes pasado lo han retirado después de la denuncia, que parece. ¿No? Entonces, lo que no ha quedado demostrado ni por parte del abogado de Vladek, ni por parte de sus defensores en el Pleno, de que él no había tenido injerencia. Y acá hay que ser claros, ¿no? Creo que si hay una injerencia de parte del regidor, en el sentido de que por si acaso los regidores ostentamos un poder que nos ha dado la ciudadanía. Pero con limitaciones. Sí, limitaciones, pero lamentablemente en una sociedad donde el Estado es patrimonialista, ¿no? Donde se confunde el bien público con el bien privado, la injerencia es mucho más fuerte. ¿Injerencia directa o indirecta? Es indirecta, inclusive no es objetiva. Por eso le digo, ¿no? Ahí el problema está en que ellos debían de haber demostrado de que él no había tenido injerencia, inclusive era fácil haber demostrado eso, ¿no? Si yo ¿Cómo? realmente... ¿De qué manera esta comisión tendría que haber demostrado que Vladek Ruiz tuvo una injerencia indirecta? Por eso le digo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros analizamos ese proceso, si yo he presentado esa carta por mesa de partes oponiéndome a ese concurso, a la contrata de ese profesional, yo debía haber ido a presentar una copia de eso al presidente de la comisión del CAS y decirle que él sabe que él es mi familiar y te hago de conocimiento que está participando. De tal manera que el presidente, basado en eso, hubiera hecho las consultas legales y hubiera en todo caso denegado o eliminado el Entonces lo que usted dice más se inclina al hecho de que probablemente no presentó esa carta en su momento. No, lo presentó, pero no le hizo el seguimiento. Y no hizo de conocimiento a las instancias adecuadas. Porque vuelvo a repetir, no es suficiente que tú lo presentes a una secretaria y listo, y te olvides y decir con eso ya cumplió. Pero el documento sigue un procedimiento, pues. Sí, es que... Y llega a diferentes manos. Los que tienen que ver en la comisión de contrataciones, de concurso y demás. Por eso le digo, no, pero si por ejemplo la comisión le hubiera preguntado al presidente, ¿tenía conocimiento usted de la carta? Asumamos que no hubiera llegado a sus manos de él. Eso quiere decir que ha quedado encarpetado. Según han señalado los propios miembros de la comisión, señalan que se hizo la consulta y el responsable dijo que no. Bueno, eso es lo que ellos dicen, pero no está demostrado porque no lo llaman
a un careo, no lo entrevistan, no lo graban, para que él demuestre de que él no recibió eso. ¿Pero en el dictamen no está eso? Por lo menos no hemos recibido, yo por lo menos no he recibido ni he visto con claridad ese tipo de accionar. Porque inclusive... ¿No ha recibido usted el dictamen? Sí hay un dictamen, pero hay una información muy ligera. No hay un desarrollo claro de todos los hechos. ¿Todo eso invalida a la conclusión a cual se ha arribado para solicitar la vacancia de Vlade Ruiz? No, o sea, lo que yo le estoy señalando es de que al no haber los suficientes hechos subjetivos de que él no ha tenido injerencia, entonces debía haberse procedido a esa vacancia. Pero es un poco extraño, ¿verdad, señor regidor? Porque, a ver, Vlade Ruiz no es un regidor que de la noche a la mañana se hace conocido. Es un personaje que viene desde la campaña de Dimas Aliaga. Dimas Aliaga sabe perfectamente quién es Vlade Ruiz y muchos probablemente del oficialismo en el Consejo Municipal saben quién es Vlade Ruiz y conocen también, porque se dice que el primo hermano, el señor Carlos Enrique Tello Patiño, habría participado en la campaña electoral. O sea, sí se tenía conocimiento. No, inclusive en la defensa que hace Vlade, en el Pleno lo señala. Que él, su primo, inclusive el mismo José Medina... ¿Y nadie se dio cuenta? Ni el alcalde... No, es que para ellos eso no es un indicio de injerencia subjetiva en decisiones del gobierno. No, pero el primo hermano estaba trabajando en una institución donde él es autoridad. Así es. Pero eso está prohibido, pues. La ley de nepotismo te establece eso. Claro. La ley de nepotismo te establece que mientras tú seas autoridad, ningún familiar puede ingresar a trabajar. Y él es primo hermano en 4º grado de consanguinidad. Exacto. Entonces, acá lo que sí, sucede... todo el mundo tenía conocimiento. No todo el mundo, pero por lo menos los responsables tenían conocimiento. No. ¿Y no hicieron nada, regidor? ¿No dijeron nada? No, o sea... yo me acuerdo que inclusive la regidora Jennifer señala a ella que ella andaba con su primo y el otro en toda la campaña, ¿no? Claro que subía sí. en el carro y bajaba con el carro. Claro. Y ella inclusive y eso pues es un indicio de injerencia. Claro. Señor regidor, más allá de lo que sí se ha demostrado sobre el peritaje del documento, usted lo ha dicho, el tema de fondo estuvo este señor de nombre Carlos Enrique Tello Patiño trabajando desde casi mediados o principios del 2011 hasta la fecha, más de 2 años en la gestión de Dimas Aliaga, cuando su primo hermano, Vlade Ruiz, ha sido elegido como regidor. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, está demostrado. Claro que y sí. él lo reconoce. Ya, y eso no es una infracción, eso no es una irregularidad. Bueno, ahí lo que yo vuelvo a repetir es de que según la interpretación que le han dado en esa instancia, en ese momento, y el defensor que es su abogado, señala que debe concurrir estos 3 elementos, de que debe ser un familiar, hasta el 4º grado de consanguinidad, lo es, que debe habérsele contratado, y ahí están los contratos y las planillas de pago. ¿Están los contratos? Y el tercer elemento era de que el regidor debe haber influido para la toma de esa decisión. Pero no directamente, indirectamente. Indirectamente, por eso le digo, ¿no? Es que lamentablemente la corrupción no te da recibos, no te da factura. Ese es el punto. Y entonces ahí viene el problema de que cómo uno puede demostrar de que no ha habido esa injerencia o ha habido esa injerencia. Pero hay formas indirectas de ver eso. Y una forma indirecta es, por ejemplo, ¿no? De que si es uno de que ha estado en plena campaña y uno de los financiadores de esa campaña, y que lo reconocen ellos, su propia gente reconoce, inclusive el alcalde reconoce que sí es parte de ese... Inclusive tuvo otra responsabilidad y otro cargo de contrataciones y demás. Así es. Eso se sabe. O sea, inclusive lo llevaron a cargos muy... Pero eso no es más suficiente para decir la conclusión de esta comisión de la Municipalidad de Huancayo. Bueno, ustedes no han hecho bien el trabajo, pero vamos a continuar con este proceso de investigación. Se le señaló, y yo le vengo a decir ahora la estrategia que tiene el alcalde y sus regidores de mayoría. Todo dejan para última hora. Que falten 3, 4 horas y que no se tome la decisión, se pasó la norma, se pasó la ley. Y entonces ya no se puede retroceder. Y ese fue el argumento de ayer, porque yo pedí que se aplace y se amplíe la investigación para demostrar si hay injerencia o no de parte de él.
y que se llame al careo al jefe de personal, al jefe, al presidente de esa comisión y a las de la siguiente Así no hubiera habido injerencia directa o indirecta de Vlade Ruiz, lo cierto es que el primo hermano, en 4º grado de consanguinidad, lo cual está prohibido, ha estado trabajando pues en la administración. Sí, eso está. Ya, ¿quiénes son los responsables? Por eso le digo, ¿no? Ahí el responsable es el presidente de la comisión. Claro que sí. Que hace ganar a uno que es... Así es. Familiar de uno. Esto llega probablemente, alcanza la responsabilidad a Dimas Aliaga, porque él sabía quién es. No estamos hablando de una municipalidad que tiene 8 millones de habitantes. Debe alcanzarle, porque vuelvo a repetir, el problema es de que si el jefe de pliego tiene conocimiento de ese tipo de relación, claro, y él tenía conocimiento, debía haber interferido en esa contratación. Regidor, permítame, vamos a la pausa y la siguiente pregunta es, ¿usted no tiene rabo de paja en la gestión de Dimas Aliaga? Felizmente, hasta ahora. Claro que sí. Y entonces eso le da autoridad para poder ver este tema. ¿Podría hacer usted algo? Porque ya, la comisión se equivocó, no hizo bien su trabajo, faltaba una serie de sustento, de pruebas y demás. No se logró eso, por eso se desbarató todo esto en la sesión de consejo ayer. Pero qué cosa, ahí se va a quedar borrón y cuenta nueva, voltimos la página y se acabó. ¿O usted pretende, verdad, tomar la batuta y decir, a ver, acá ya es evidente, pues, es evidente que hay una irregularidad, porque de lo contrario, señor regidor, mañana el otro regidor, igual, su prima, el primo, va a entrar a trabajar y él no sabe nada. Él no sabe nada. Y después del próximo mes, así el otro, porque hay un mal precedente, pues, regidor, hay un mal precedente. Es que, señor Rafael, ya se ha vuelto norma eso. O sea, ¿ese acto de corrupción es una norma? El día de hoy, por ejemplo, el regidor Jesús Contreras presenta una carta señalando de que su cuñada ha sido nombrado presidente de la Beneficencia Huancayo por el alcalde. ¿La cuñada de quién? De Jesús Contreras. Y él ha presentado su carta. Y supuestamente con eso él se ha exculpado de responsabilidad. Ah, no le puedo creer. Entonces, o sea, el día de mañana contratan a mi hermano en alguna sí, institución. Pues, y usted no sabe nada. Y yo presento la carta y dice, es mi hermano, pero yo no lo he nombrado, así que no es mi responsabilidad. Claro. Y con eso prácticamente a la ley de nepotismo le están sacando la vuelta. Y ahí tiene que actuar el fiscal anticorrupción. Si el fiscal anticorrupción no actúa, como he dicho alguna vez, entonces nuestra sociedad está podrida. Vamos a la pausa, permítame, regidor. Jesús Sánchez Marín, conversando con nosotros. Es increíble lo que está sucediendo. Es decir, se aferran con dientes y uñas en una administración que por todos lados hace agua, pero fundamentalmente las normas, la ley, no se aplican por una sencilla razón, porque hay intereses, hacen espíritu de cuerpo. No te tocan a ti, no me tocan a mí. Vlade Ruiz, de acuerdo a la versión de Jesús Sánchez Marín, tenía conocimiento. Aparentemente presentó un documento para advertir ello, pero ese documento como que se tuvo, no sé, archivado bajo 7 días, nadie sabía nada. Y el primo hermano, que está prohibido, ¿verdad? Completamente prohibido, ha estado trabajando casi 2 años. Absolutamente. Vamos a la pausa, volvemos.